Ustedes cuando necesitan crear un proyecto en NetBeans, tienen que ir a archivo y van a la primera opción que dice nuevo proyecto. ¿Sí? Acá nosotros vamos a trabajar primero con esto y luego nos vamos a migrar para acá, para Java Web. ¿Sí? Esto nos va a servir para aprender las nociones básicas del lenguaje Java. Es decir, acá tienen distintas categorías. Nosotros vamos a utilizar Java Web y de esa vamos a utilizar Java Application. ¿Estamos? Al colocar siguiente, nos abre esta ventana y lo que tenemos que saber es que todos los proyectos que creemos en NetBeans los tenemos que guardar en algún lugar con un nombre. Lo primero que nos pide es el nombre del proyecto. ¿Sí? Yo le voy a poner 01 y clase 01. Le vamos a poner un código mejor. PB Visual 01. ¿Sí? Clases y objetos. Ya vamos a ver por qué. Clases y clases. ¿Sí? Acá en Project Location o localización del proyecto vamos a elegir dónde se almacena el proyecto. ¿Sí? Yo voy a elegir que dentro de NetBeans Pro, o voy a elegir otro lugar. A ver, ¿dónde voy a elegir yo? Voy a elegir. Fíjense que podemos cambiar. Dentro de documentos, yo tengo algo que debe ser Programación Visual 2015. Entonces acá adentro, y voy a crear una carpeta que se llame Proyectos. La voy a abrir. Y entonces, fíjense que acá me dice que en mis documentos, Programación Visual 2015, dentro de la carpeta Proyectos, voy a guardar un proyecto que se llama PB01 Clases. ¿Sí? Y esto que está acá, lo voy a destildar ahora. Ya vamos a ver que en otros proyectos, capaz que lo dejamos tildado, pero por ahora lo vamos a destildar. Cuando colocamos finalizar, ¿sí? Nos crea el proyecto que hemos generado. Fíjense que distintos tipos de proyectos van a tener distintos iconos. ¿Sí? Los proyectos que son de tipo Java Application o aplicación de escritorio tienen la forma de una taza de café. Y a su vez tienen dos carpetas. ¿Sí? La primera, que es el paquete de fuentes, que es acá donde ustedes van a crear todos sus archivos fuentes. Y en libraries van a estar las bibliotecas necesarias para que se ejecute la aplicación. ¿Qué es lo único que yo necesito por ahora para que se ejecute una aplicación Java? Es el JDK. Entonces por eso ahí aparece el JDK 1.8 por defecto, que es lo que yo tengo instalado en mi máquina. ¿Se entiende? Bien. Ahora, nosotros para escribir código necesitamos que se abra un archivo fuente. ¿Sí? Y en Java, el único lugar donde ustedes pueden colocar código es en un elemento de Java que se denomina clase. ¿Estamos? Entonces, ese lugar va a ser el contenedor donde nosotros podamos generar y colocar código. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se crean las clases en Java? ¿Sí? Las clases en Java se generan haciendo acá, botón derecho, nuevo, y les va a aparecer la opción de clase Java. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que ahí voy a colocar una que se llame mi primer clase. Mi primer clase. Entonces acá se coloca, todas las clases tienen que tener un nombre. ¿Estamos de acuerdo? Es que es lo más importante. Acá va a indicar en qué proyecto está, en qué localización. Fíjense que va a estar en el paquete de fuente. Y acá dice paquete. Esto es importante. Todas las clases que ustedes generen tienen que estar en algún paquete. ¿Sí? Podría ser que una clase no esté en ningún paquete, pero es un mal diseño no usar paquetes. Es decir, que todas las clases que ustedes creen deben estar en el paquete. ¿Vamos?
Entonces, acá yo voy a colocar algo así como paquete. El paquete se va a llamar paquete. Y si le damos finalizar, ¿qué es lo que se crea? Fíjense en esto donde decía fuente de paquetes, se creó el paquete y se creó la clase. ¿Estamos? Bien. Hasta ahí, todo de 10. Eso es dentro de la organización del NetBeans. Se organiza en proyectos. Los proyectos tienen una localización que es la fuente de paquetes, y ahí ustedes crean paquetes y adentro colocan clases. ¿Sí? Todo eso se visualiza en esta opción que se llama proyectos. Si nosotros nos vamos a la segunda opción de esto que se llama navegador, toda esta parte se llama navegador de proyectos, vamos a archivos, vamos a ver cómo físicamente NetBeans guarda el proyecto. ¿Qué es lo que hace NetBeans? Mi proyecto se llamaba PB1 clase, ¿no es cierto? Crea una carpeta y adentro genera todos estos elementos. Dos carpetas, una que se llama NB Project, que tiene la configuración del NetBeans para que lo pueda ejecutar al proyecto. En CRC, que es la sigla de source, o sea, de fuente, acá va a estar, fíjense que acá van a estar los elementos que hemos creado físicamente. El paquete va a ser un directorio y mi primer clase va a ser un archivo. Y luego hay un archivo build XML y el manifest que se utilizan cuando ustedes después quieren generar una especie de archivo ejecutable de la aplicación. ¿Sí? ¿Qué es esto que se ve acá en el archivo fuente? Es como si ustedes entraran a mis documentos. ¿Y qué ven ahí? En mis documentos ven la estructura de carpetas y archivos. Entonces, yo supuestamente acá tengo programación visual 2015, ahí hemos creado proyectos. Fíjense que PB1 clases es una carpeta que creó NetBeans, ¿sí? Eso es lo que ustedes ven acá. PB1 clases es el equivalente a esto. ¿Qué tiene PB1 clases? Tiene dos carpetas y dos archivos. La carpeta NB Project y la carpeta SRC, que es lo mismo que se ve acá. Está la carpeta NB Project y la carpeta SRC. Dentro de SRC va a estar nuestro paquete, que va a tener la forma de una carpeta. ¿Sí? Todos los paquetes en Java que ustedes creen físicamente van a ser carpetas. Y dentro de, fíjense, dentro de este paquete, de esta carpeta, va a estar un archivo que se llama mi primera clase con extensión Java. Es un archivo de texto. Si ustedes lo abren, por ejemplo, yo lo abro con el WordPad, fíjense que se abre y está el mismo código que se ve en el IDE en esta parte, que esta parte del NetBeans se llama editor de código. ¿Vamos bien hasta ahí? La herramienta lo que hace es esto. Ustedes tienen que saber manejar tanto la parte proyectos como archivos, por si llega en algún momento a haber alguna inconsistencia porque se les murió la batería, justo cuando estamos por una actualización y se rompió algo, entonces tienen que ver qué tienen que arreglar en archivos o en proyectos para que su aplicación funcione. ¿Se entiende? Entonces, esto se genera así. Mientras que entonces en proyectos ustedes van a ver que tienen esto. Esto es el primer elemento. Acá hemos creado una clase y entonces en esa clase nosotros vamos a poder colocar código. ¿Sí? Esto que ven acá, ¿sí? Que es una barra y un asterisco, después otro asterisco, 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 barra, ¿sí? Es la forma que tiene Java de crear documentación, ¿sí? Es una documentación de código, se llama. Ustedes colocan comentarios, ¿sí? Y al momento de compilar, el compilador no los tiene en cuenta. ¿Se entiende? Es importante que ustedes hagan comentarios para que
no se pierdan en el código. Todo programador tiene una forma muy distinta de programar que de otros programadores. Entonces, si en algún momento alguien tiene que leer tu código, vos vas a entender tu código que pusiste, pero otro probablemente no. Y si tenés un mal estilo de codificación, de programación, peor, digamos. ¿Se entiende? Entonces es importante comentar. En Java existen este tipo de comentario, que acá se repite, y luego existe otro tipo de comentario que se llama de una sola línea, que se coloca al colocar dos barras. ¿La ven? Entonces todo lo que coloquen ustedes ahí es comentario, pero solamente abarca esa línea. En cambio la otra, que empieza, la de multilínea, empieza con una barra, colocan un asterisco, le dan enter y fíjense entonces que todo lo que ustedes escriban queda comentado. ¿Se entiende? Varias líneas. ¿Se entiende? Y no conforme con eso, en Java, ustedes tienen un tercer tipo de comentario, que es el comentario de documentación. ¿Cuál es la diferencia entre este comentario que está acá y este comentario que está acá? ¿Lo pueden ver? Que exactamente, que en la línea 8, ustedes pueden observar que está la barra y dos asteriscos. ¿Sí? Eso hace que esa línea de comentario multilínea sea de documentación. Que si cuando ustedes utilicen otra herramienta de Java que se llama JavaDoc, van a generar la documentación del código. ¿Sí? Es decir, todo lo que ustedes hayan documentado utilizando este tipo de comentario en sus clases, va a generar archivos de documentación, la documentación del código. Ustedes van a enseñar más adelante que es un requisito, ¿sí? Si ustedes generan, se van a dedicar a desarrollar software, es un requisito que ustedes generen un archivo de la documentación del código. O la hacen a mano o utilizan una herramienta para que la ayude a documentar. Java utiliza esta herramienta que es el comentario de tipo documentación más la herramienta JavaDoc que te genera esa documentación en forma automática. ¿Estamos de acuerdo? Bien, espero que empiecen a comentar. Bien, ahora vayamos a ver básicamente el código que está. ¿Sí? La primera sentencia que siempre va a existir cuando ustedes creen un archivo .java, ¿sí? Esto es un archivo, no se olviden que esto que está acá adentro es este archivo .java, es un archivo fuente. La primera línea de código que siempre tiene que aparecer, o la primera línea de código compilable, es la sentencia package. La sentencia package indica en qué paquete se encuentra o está ubicado la clase que van a definir ustedes. ¿Sí? Fíjense que dice package y ¿qué dice al lado? Paquete. ¿Por qué? Porque así se llama el paquete que hemos creado nosotros acá. ¿Se entiende? Entonces siempre tiene que coincidir este paquete que está acá con lo que han definido en la sentencia package. ¿Ustedes pueden cambiar el nombre del paquete? Sí, pueden cambiar el nombre del paquete colocando aquí, que haciendo botón derecho, se van a refactor, renombrar o control R. Colocan rename y le vamos a colocar acá otro paquete. No sé qué podría ser. Clases. ¿Sí? Fíjense que entonces el paquete ahora se ha cambiado a clases y acá se actualizó package y dice clases. ¿Estamos? Además, observen que en files también ha cambiado. SRC ahora se llama clases y ya no se llama paquete. Quiere decir que ha cambiado y ya no existe fíjense que acá me sale ese error porque tiene que actualizar. En vez de aparecer paquete, ahora aparece el archivo, la carpeta clases. Bien. Y un elemento más, la sentencia termina en punto y coma. En Java, todas las sentencias finalizan con punto y coma. Es un error va a dar un error de compilación si ustedes no colocan el punto y coma. Y el IDE
les va a subrayar con rojo aquellas sentencias que están mal definidas. ¿Sí? Fíjense que yo quité ahí el punto y coma. Y automáticamente, ¿qué ha pasado? Se ha puesto subrayado. ¿Sí? Entonces, tiene que estar. Fíjense además que el IDE, cuando ustedes le aparece un error, automáticamente en el número de línea le aparece en rojo, porque le está indicando que en esa línea hay un problema. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes hacen clic ahí, o se posan, mejor dicho, les va a decir, Java, más que Java, el asistente de depuración del IDE para Java, les va a intentar decir cuál es el problema. En este caso le dice punto y coma expect, o sea que se esperaba o está pendiente, es necesario que haya un punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre recurran ahí. Y además, si ustedes hacen la combinación de teclas que dice ahí, por ejemplo, Alt, Enter, ¿sí? Les va, en teoría, les debería desplegar, le dice mal, no está instalado el le debería desplegar la ayuda o debería colocar lo que a ustedes les está faltando. ¿Sí? En este caso, el punto y coma. Bien. Bien, yo les había dicho hace rato que en Java todo lo que ustedes vayan a programar se tiene que colocar dentro de una clase. ¿Cómo se define en Java una clase? Se la define de la forma en que se ve acá en la línea 12. ¿Sí? Como mínimo tiene que tener esto. Class es la palabra reservada, ¿sí? Para indicar la definición de una clase. Luego viene un espacio vacío, ¿sí? Y luego viene el nombre de la clase, ¿sí? Y el código tiene que estar, el código que ustedes vayan a colocar tiene que estar entre la llave de apertura y la llave de finalización de la clase. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a guardarlo entonces. Fíjense que no me da error. Si yo, por ejemplo, acá, bueno, esto no me da error, ¿sí? Fíjense que yo voy a intentar hacer algo. Voy a intentar colocar algún código que yo sé que funcione en Java, como por ejemplo, South, bueno, acá no me lo va a tomar porque está dentro. Un código que funcionaría en Java sería este. Esta es una sentencia en Java, ¿sí? Sintácticamente es correcta, ¿sí? Después vamos a ver para qué sirve. Pero me da error. ¿Por qué? Si ustedes fíjense que los dice acá, se acercan acá, les dice clase, interfase o enumeración esperada. Se esperaba que esta sentencia esté dentro de una clase, de una interfase o dentro de un enumerado. ¿Sí? Esta sentencia tiene que estar dentro de las clases. ¿Estamos? Ahora fíjense que yo voy a intentar colocarla acá y me sigue dando error. ¿Estamos? ¿Por qué? Y esta es la primera definición que tienen que ver con las clases. Toda clase que ustedes creen en Java puede tener dos cosas. Dos cosas que van a ser necesarias. Por un lado, algunos elementos que se llaman atributos y por otro lado, otros elementos que se llaman métodos. ¿Sí? Las sentencias Java sí o sí se escriben dentro, la gran mayoría de las sentencias Java se escriben dentro de los métodos. Es decir, que si ustedes quieren ejecutar un código, ¿sí? Sí o sí, el principio tiene que estar dentro del método, si no, no funciona. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, fíjense que esta es una sentencia válida, como que esta sentencia lo que hace es escribir, algo en la consola. ¿Sí? Esta sentencia que es válida no se puede ejecutar o no funciona porque no está dentro del método. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que aprender? Ya que saben
¿Cómo se crea una clase? Es la palabra class con el nombre de la clase, llave, y a partir de esa definición que se la crea el NetBeans cuando ustedes lo ejecutan. Lo otro que vamos a necesitar es ver cómo se crean los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son lo que ustedes veían en programación estructurada o algo similar a lo que ustedes conocían en programación estructurada como los procedimientos o las funciones. ¿Vamos? Ustedes cuando generaban programas en programación estructurada las definían dentro de módulos. Esos módulos podían ser o procedimientos o funciones. En Java nosotros poseemos lo que se llaman métodos. Y dependiendo de cómo nosotros usemos el método, se va a comportar ya sea como un procedimiento o como una función. ¿Sí? Entonces vamos a definir un procedimiento. ¿Sí? Vamos a definirlo. Nosotros vamos a acostumbrar a crear métodos que tengan esta palabra public. Ya vamos a ver para qué sirve. Voy a colocar void y voy a colocar un método. Voy a definir un método. Y luego voy a colocar ese código adentro. Print ln. ¿Sí? Fíjense. ¿Cómo se define un método? Bueno, nosotros vamos a acostumbrar ahora en esta materia, nos vamos a acostumbrar que siempre tiene que estar la palabra public. ¿Para qué nos va a servir a ustedes? ¿Para qué les va a servir que sea público? Para que este método esté disponible para ser ejecutado. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no es público, no va a poder ser ejecutado dentro del ejercicio que nosotros vamos a crear, no va a poder ser ejecutado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es necesario que sean públicos. No vamos a entrar en más detalle. Este void es lo que hace que este método se comporte como un procedimiento. ¿Sí? ¿Cuáles eran las características de los procedimientos? La característica de los procedimientos que la diferenciaba de las funciones. Estamos fritos. Un procedimiento se podría decir que hace una acción, pero no devuelve el resultado, hace una acción, digamos, no tenían un resultado, digamos, que era manejado. Es lo que le pedían que haga algo, digamos. ¿Sí? En esto nosotros lo vamos a lograr colocando la palabra void. Con void nosotros vamos a hacer que este método haga algo, pero que no devuelva nada. ¿Se entiende? Vamos a necesitar métodos que nos devuelva algo, pero este no va a ser el caso. Necesitamos que haga algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Es lo que va a hacer el método, lo define el nombre del método. Esto que está acá, ¿sí? En realidad sería hasta aquí, es el nombre del método. El nombre del método es la acción que va a realizar. ¿Sí? Fíjense que el método que yo coloqué se llama saludar al público. ¿Sí? Y adentro coloco una sentencia que lo que dice, por ejemplo, hola a todos. ¿Sí? Y lo que hace es imprimir un mensaje en consola que dice hola a todos. Este método, lo que escribamos como código dentro del método, se tiene que condicir con lo que nosotros hemos escrito en el nombre del método. Por eso el nombre del método es muy importante. ¿Estamos? Como el nombre del método es una acción, tiene que empezar con un verbo y ese verbo tiene que estar en infinitivo. Es decir, que tiene que tener terminación ar, er o ir. ¿Estamos? Saludar, correr, imprimir, transferir, guardar. ¿Se entiende? Luego pueden completar, dar más detalles, pero tiene que estar el verbo. ¿Se entiende? Eso es una regla de oro. ¿Estamos?
que la impone la programación orientada a objetos. ¿Sí? Como Java es un lenguaje orientado a objetos, ustedes tienen que utilizar todas las nomenclaturas de la programación orientada a objetos. No vamos a ahondar en programación orientada a objetos, porque para eso tienen el segundo cuatrimestre, pero sí vamos a adoptar las buenas prácticas. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que ustedes coloquen acá adentro, entre estas dos llaves, es lo que va a ser el método. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Así vamos bien? Bien. Todo nombre toda definición de método, luego de que colocan el verbo, ¿sí? Tiene paréntesis. ¿Estamos? Tiene paréntesis. ¿Estamos? ¿Se ve? ¿Qué se va a colocar ahí? Ya lo vamos a ver. Puede estar vacío, no tener nada, o tener elementos, ¿sí? Bien. Otra cosa que ustedes pueden hacer es que en un archivo Java, como este, mi primer clase, .java, ustedes pueden definir varias clases adentro. ¿Se entiende? Entonces yo podría acá adentro definir otra clase. Por ejemplo, class mi segunda clase. Nada me impide que tenga en un archivo .java varias clases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo les preguntara, este método que se llama saludar a público, ¿a qué clase pertenece? ¿A mi clase, a mi primer clase o a mi segunda clase? A mi primera clase, ¿entienden? ¿Pueden reconocer el método dentro de la clase? Tiene una forma muy particular que la pueden identificar. Tiene que empezar con un public y esta parte, fíjense que tiene el nombre de una acción y tiene los paréntesis y luego tiene sus llaves de inicio y finalización. ¿Estamos? Cuando ustedes colocan varias clases, ¿sí? Varias clases dentro de una clase, digamos dentro de un archivo .java, una de ellas tiene que llamarse igual que el archivo, ¿sí? Y esa que es igual que el archivo tiene que tener adelante la palabra público, ¿sí? Es decir, esta tiene que tener público. ¿Se entiende? Cuando ustedes tienen muchas clases dentro del archivo, una de ellas tiene que ser pública. ¿Estamos? Y es la clase que se llama igual que el archivo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Nosotros en esta materia vamos a tomar como nomenclatura para que no se hagan mucho problema y porque es también es en cierta parte un buen estilo de programación, al menos que sea realmente necesario, que cada archivo Java tenga una única clase. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a utilizar esa técnica, esa buen estilo, ¿cuál de las dos tengo que eliminar? Mi segunda clase. ¿Sí? Entonces, yo la tengo que eliminar. Supongamos que la elimino así. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se subrayó? La llave de abajo. ¿Y por qué se subrayó? Porque esto que está acá no está cerrando a nadie. ¿Sí? Esto, cuando ustedes eliminan cosas, esto es lo primero que tienen que controlar. Que todo lo que eliminen esté dentro de la llave. ¿Sí? Porque esta llave que está acá pertenece a la definición de la clase. Y esta llave que está acá pertenece a la definición del método. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para ejecutar este pequeño ejemplo? Para ejecutar este pequeño ejemplo, nosotros podríamos hacer botón derecho, run file, lo cual ejecuta el archivo. ¿Sí? Si nosotros hacemos eso, fíjense que nos sale un cartel que dice que la clase, mi primera clase, no tiene un método no tiene el método principal. Bueno.
¿Ah? Es lo que destila el piso. Cuando ustedes crean aplicación de escritorio, ¿sí? No, ya una vez que ahora vamos a necesitar lo que estamos por ver ahora, pero cuando creemos aplicaciones web no lo vamos a necesitar. Pero cuando nosotros queramos probar o ejecutar aplicaciones de clase Java dentro de un entorno de escritorio, necesitamos decirle a la máquina virtual de Java, ¿sí? Necesitamos decirle a la máquina virtual de Java por qué clase es la que tiene que y por cuál método tiene que empezar a ejecutarse. ¿Entienden? Entonces, alguna de las clases que nosotros tengamos dentro de nuestro proyecto tiene que tener un método que se llama método principal, el método main. Entonces, como yo quiero que se ejecute esto que hemos realizado recién, yo necesito definir un método. Dijimos que todos los métodos que nosotros íbamos a colocar iban a ser public. Y el método main que nosotros necesitamos tiene esta particularidad. Se tiene que llamar así main y tiene que tener algo que se llama argumentos, un array de argumentos. No se preocupen por esto, ¿sí? Esto no le den mucha bolilla, todavía ya vamos a ver después qué es esto, pero esta es la forma que tiene que tener. Public, fíjense que en minúscula, espacio static, espacio void, se tiene que llamar main y tiene que tener un arreglo de string que se llame args. ¿Estamos? O sea, string con S mayúscula, corchetes y la palabra args. Si yo, ahora fíjense que si ahora yo ejecuto esto y pongo run file, acá, esto que está aquí, fíjense que simula la consola. Esta parte de abajo se llama salida de consola. Y lo que indica es si se ejecuta o no se ejecuta, o el resultado de la ejecución de lo que nosotros hemos colocado dentro del main. ¿Qué es lo que me da como mensaje? Byte successful, ¿sí? Demoró 0 segundos. Es decir, se ejecutó la clase, pero no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque el método main tiene algún código. No. Entonces, si bien, o sea, ¿qué es lo que hace la máquina virtual de Java? Busca la primera clase que tenga el método main y lo ejecuta. Ejecuta el método main. Y empieza a ejecutar todo lo que esté dentro dentro del método main. En este caso, no tenemos ni una sola línea de código. Si yo colocar un comentario que diga aquí empieza, fíjense que por más que lo ejecute, de nuevo, no pasa nada porque esto es un comentario. Bien. Ahora yo necesito que se ejecute esto. ¿Estamos? ¿Sí? Yo necesito que se ejecute esto. ¿Cómo voy a hacer para que se ejecute directamente? Le voy a colocar acá la palabra static. Fíjense que vamos a hacer que haya dos static. ¿Sí? Y entonces acá yo voy a decir, voy a llamar al método saludar al público. Y esto es importante. ¿Sí? Se colocó solo. Ustedes teniéndolo definido, pueden utilizar NetBeans, ¿sí? Y empezar a escribir el nombre del método, que está acá. Fíjense que se llama saludar al público, yo pongo sal, hago control barra espaciadora y me completa automáticamente en este caso el llamado al nombre del método. ¿Para qué sirve eso? Para evitar errores y para acelerar la codificación. Fíjense que si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo acá? Dentro de un método estoy llamando a otro método. ¿Se entiende? ¿Cómo ustedes llaman en Java? ¿Cómo ustedes dicen en Java que se ejecuta un método que está dentro de la misma clase? ¿Sí? A ver, ¿cuántas clases hay acá definidas? Una, dos, tres. Una clase. ¿Cuántos métodos tiene esta clase? Dos. ¿Cuál es el método que hace que se ejecute la aplicación? Main. Y dentro del main, ¿qué estoy haciendo yo? Llamando
a otro método dentro de la misma clase. ¿Cómo llamo yo un método dentro de la misma clase? Simplemente colocando el nombre del método con los paréntesis y punto y coma. ¿Se entiende? Es decir, la llamada a otro método es una sentencia de Java. ¿Se entiende? Si yo ejecuto ahora esto, fíjense que ahí dice hola a todos. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo se llaman los métodos? Esto es lo más importante, ¿sí? Quiero que aprendan, digamos. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque, bueno, después que yo lo voy a subir a YouTube, pero bueno, no importa que lo sepan otras personas que lo lean, ¿no? Pero el gran error que cometen siempre en la asignatura es que no saben llamar a los métodos. ¿Sí? Entonces, en esto, por lo menos, estamos aprendiendo. Este primer paso es aprender cómo llamamos un método dentro de la misma clase. ¿Estamos? Bien. Entonces ahí se ejecutó. Fíjense que funcionó. Ahora, cuando ustedes definen un método, que está acá, este método, ¿sí? Acá nosotros le podemos, entre estos dos paréntesis, yo les decía que podemos colocar elementos. ¿Qué elementos podemos colocar ahí? Lo que se denominan argumentos. ¿Sí? Ustedes, ¿sí? Cuando definían en programación estructurada en los procedimientos o en las funciones, le podían atachar a la definición del procedimiento o la función independiente del lenguaje que utilizaran una lista de parámetros. ¿Sí o no? La lista de parámetros. Es decir, que para saludar al público, ustedes le envían un argumento, un valor. ¿Sí? Y cuando ustedes definen el método, acá es donde definen la lista de argumentos. En este caso, yo voy a poner nombre del que saluda. Fíjense, esto que está acá es un tipo de dato, después vamos a ver más en detalle, un tipo de dato de Java para representar las famosas cadenas de caracteres. ¿Sí? Las cadenas de caracteres en Java se representan con string. Fíjense que string se define con la S mayúscula y luego string. Y luego va el nombre de la variable que define. Entonces, todo esto que está acá, así, string, nombre del que saluda, es un argumento. Fíjense que si yo ahora lo guardo, ¿qué pasó ahora acá en saludar al público? Está dando error. Fíjense que me dice acá. Que falta el argumento. ¿Sí? Falta un argumento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes definen el método, definen que tienen que tener un parámetro. Entonces, cuando llaman a ese método, tienen que pasarle ese valor a través de lo que conocen ustedes en programación que han visto como argumentos. Va a haber tantos argumentos como parámetros tenga la definición del método. Supongamos que yo ahora pongo aquí, ¿y de qué tipo ese argumento? ¿Qué un argumento es un valor en algún tipo de dato? ¿Sí o no? También podría ser una variable. Los argumentos también pueden ser variables. ¿Sí? Entonces yo tengo que colocar acá un argumento. ¿De qué tipo de dato tendrá que ser ese argumento? String. Fíjense que si yo, por ejemplo, pongo 22, ¿qué es? Es un tipo, es un número. ¿Sí? No es un tipo de dato que en carácter, sino que es un número. Entonces, fíjense, yo le estoy tratando de mandar como argumento un número a una cadena de caracteres y me da error. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner acá una cadena de caracteres que es mi nombre, ¿sí? Fíjense que cuando ahí yo lo guardo, ya no me da error, ¿sí? Y entonces si yo ejecuto esto, sigue saliendo el mismo mensaje. ¿Cuál es el objetivo de ustedes normalmente de enviar parámetros? ¿Cuál va a ser el objetivo de ustedes de definir parámetros dentro de un método? Porque que el método lo procese, es decir, que lo utilice de alguna manera. ¿Sí? Supongamos
que yo le voy a poner acá algo así, hola a todos, les desea, ¿sí? Y voy a poner más nombre del que saluda. Fíjense, hola a todos, les desea, este es el más sirve para concatenar, cuando ustedes lo utilizan el más con cadena de caracteres, sirve para concatenar. ¿Qué quiere decir? Juntar o unir cadenas de caracteres. Entonces yo estoy uniendo esta cadena de caracteres que se llama hola a todos, les desea, con la cadena de caracteres que viene a través del parámetro. ¿Sí? Y recuerden que el parámetro entonces también sería una variable local del método. ¿Se acuerdan de la definición de variables locales y las variables globales? ¿Sí? Esto va a ser una variable local al método. ¿Sí? Fíjense entonces que yo acá lo ejecuto y fíjense que sale el mensaje hola a todos, les desea Ariel Vega, que lo que hace es en el método utilizar el parámetro que le enviamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la definición de un método se va a colocar public, ¿sí? Va a tener el void, el nombre del método y la lista de parámetros. Que acá, y esta es la manera en la que nosotros lo invocamos. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos que acá yo le voy a colocar otro argumento de tipo string, nombre materia. ¿Cómo separo yo la lista de argumentos entonces en un método, en la definición, a través de la coma? Y cada parámetro, ¿cómo se lo define? Con tipo de dato, espacio y nombre del parámetro. ¿Sí? Fíjense que automáticamente al haber agregado un parámetro en la definición del método, la invocación a este método ahora me da error. ¿Por qué? Porque me falta un argumento. ¿Sí? Envié el primer argumento y me falta el otro argumento. ¿Cómo lo envío? También separado por coma. ¿Sí? Fíjense, ahí voy a poner programación y estoy escribiendo mal, ¿no? Programación visual. ¿Sí? Programación. Ahí está. Programación visual. ¿Sí? Entonces, supongo que a mí se me ocurre hacer algo como esto. A la asignatura. Y ahí voy a poner el otro parámetro. Nombre de la materia. Fíjense que yo al colocar n y hacer control barra espaciadora, como hay muchos elementos con el que empieza con n, me lo muestra en una lista. Esto es importante, fíjense que acá me aparece, en este caso, así con esto, cuando me aparece de esta manera, estamos hablando de una variable dentro del método, y este es el nombre de esa variable, y lo que aparece acá es el tipo de datos. Eso les va a servir a ustedes también para cuando quieran procesar, ¿sí? Entonces, fíjense, nombre, el que saluda, no, en este caso era nombre de la materia. Entonces, al ejecutarlo, bueno, fíjense que aparece hola a todos, le dice Ariel Vega a la asignatura programación visual. ¿Se entiende? ¿Estamos? Perfecto. Perfecto. Hasta ahí hay una para entender. Bien. Preguntas. Esto es lo más, le puedo asegurar, por la experiencia que tenemos,
Por eso esta vez decidí empezar por ahí, qué cosa, lo que es la clase, qué es un atributo, qué es una operación, las propiedades del objeto. Vamos a lo mismo. Se crea una clase, se crea un método, se invoca un método desde la misma clase. ¿Hay dudas de cómo sobre alguno de estos temas? Ya sea en la creación de la clase, ya sea en la definición del método, o ya sea en cómo se invoca el método. ¿Alguna pregunta? ¿Lo doy por sabido? ¿No? Bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta más? El segundo método siempre va a llamar, digamos, siempre que creemos varias clases, siempre vamos a hacer los métodos, siempre va a llamar al segundo método, bueno, el primer método. Buena pregunta. Nosotros en estos ejemplos que estábamos haciendo dijimos que definimos el método main para que haya un punto de partida, porque a partir de este método es que se va a ejecutar la aplicación. O sea, si acá hay una sola clase, podríamos tener muchas clases, ¿sí? Varios archivos. De todos esos archivos, uno tiene que tener el método main para que arranque, ¿sí? Ahora, podrían existir métodos dentro de la misma clase que no sea el main, que llamen a otros métodos, ¿sí? ¿Quién lo va a definir? Es la necesidad, ¿sí? Si yo necesito que un método llame a otro método, lo haré de esta forma. ¿Se entiende? Puede haber otras circunstancias. Puede ser que yo defina una clase con 5 métodos y otra clase con 3 métodos, y el último método de esta segunda clase tenga que llamar al primer método de la primera clase. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a necesitar que la segunda clase, en su tercer método, llame a la primera clase y a su método. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente siempre va a ser así. Va a depender de lo que ustedes necesiten programar, ¿sí? Pero si van a crear aplicación de escritorio, una de ellas sí o sí tiene que tener el método main que arranque todo, y de ahí van a haber clases que llamen a otras clases con sus respectivos métodos, o que llamen una sola clase y que se ejecuten sus métodos, o que haya una clase que con 5 métodos y uno llame a otro método, ¿sí? Entonces, en este momento, en realidad, lo que vimos fue lo más sencillo. Tengo una clase con 2 o más métodos, donde de un método se llama a otro método. ¿Se entiende? En ese sentido, ¿hay algún algo que no hayan entendido? En realidad, ustedes podrían colocarle el main a todas, o de las 10 a 3, ¿sí? Cuando ustedes manden a ejecutar, la máquina virtual te va a preguntar, a ver, encontré 3 clases con main, ¿por cuál hagamos? Eso es lo que va a hacer la máquina virtual. Sí. No, vos vas a elegir una y por eso vas a partir. Va a elegir ese punto de partida. Normalmente, cuando ustedes hacen test, ¿sí? Las clases que ustedes van a hacer para probar si están funcionando cosas, es donde ahí van a tener esa clase, siempre van a tener mail para el arranque, prueben a ver si funciona y listo. Ya viendo que funciona, a esa clase que han definido la utilizan dentro del sistema. ¿Se entiende? Pero si la pregunta va por ese lado, ustedes pueden definir que todas tengan el método main, pero cuando arranca solamente una van a tener que elegir cuál es la que va a empezar la institución. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Pero después de no. Cuando termina de ejecutarse el main, o sea, este sí, el main tiene una lista de tendencias. En ese sentido, dentro de cada mes, eso podría haberlo. Después lo voy a háganme acordar que lo repitan, porque está bueno que queden. Dentro de cada método, se rige en general con todo lo que ustedes han visto en programación estructurada, ¿sí? Es decir, la programación orientada a objetos es una evolución
la programación estructurada, ¿sí? Ustedes los procedimientos y las funciones que definieron, una secuencia de sentencias definidas previamente en lo que ustedes llaman algoritmos. Algoritmos son secuencias de pasos, de acciones. Eso se sigue ejecutando dentro de cada método. Es decir, para tener una secuencia de acciones o de sentencias dentro del método. Cuando se ejecuta el método main, se ejecuta la primera línea. Termina la ejecución, finalizó el main, se paró la aplicación. ¿Se entiende? Así es como funciona esto. ¿Estamos? De la misma manera que saludar al público, cuando el main llama a saludar al público, llama al método saludar al público y adentro otra vez empieza la secuencia de sentencias, termina la última sentencia, finalizó el método, vuelve el control al main. Vieron que así funcionaba en programación estructurada, ¿que no? Bueno, en eso se sigue cumpliendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Hasta ahí? Sí. Vos dentro del IDE tenés varias formas. Vos cuando ya generás tu proyecto y es un proyecto de escritorio, normalmente lo que se hace es crear una clase que se llame main o que se llame principal, que tiene el único método main, ¿sí? Que es por donde arranca la aplicación. Y cuando vos generás el archivo que de la aplicación, el manifest, ese que está ahí, SMF, ¿sí? Adentro va a indicar cuál es la clase que tiene el método main por el cual tiene que arrancar. ¿Sí? Todo esto vos lo tendrías que hacer a mano, pero te lo hace solo el IDE, cuando vos terminas tu aplicación. ¿Sí? Buena pregunta, pero es así, digamos. La aplicación de escritorio tiene que haber una clase por el método main que arranca la aplicación, o sea que tiene que haber un main que lo que haga allá adentro es código que arranque la aplicación, que es el punto de partida de la aplicación, y en el manifest, que va a quedar dentro del archivo hard, que vendría a ser el archivo ejecutable que estaba, va a arrancar por ahí. Porque vos le vas a hacer doble clic, va a ir a ese archivito y te va a decir, tengo que ir a la clase, mi primer clase, el método main, y ahí está. ¿Se entiende? Eso es lo que va. En aplicaciones web, no es así. En aplicaciones web vos vas a tener todas las clases, no necesita el main, pero como es una aplicación dirigida por eventos, ¿sí? Donde el cliente te pide lo que necesita, o sea, vos vas a estar en el cliente, o sea, en el browser, y lo que vos pidas, se lo envías al servidor, va a buscar a la clase correspondiente, la va a ejecutar y te va a devolver la respuesta. Entonces no necesitas que haya alguien que te diga, pues arranca por acá. ¿Se entiende? Esa es la diferencia de las aplicaciones web que ya están desplegadas, entonces vos solicitas servicio nada más. Esa es la diferencia. Vamos a ordenar un poco esto, ¿sí? Esta primera clase, vamos a suponer que estamos tratando de crear una aplicación donde se representan las clases de esta aula. Va a haber clases que representan a los profesores y otras clases que representan a los alumnos, ¿sí? Entonces, esta clase yo la voy a renombrar, ¿sí? Y le voy a poner profesor. Fíjense que el botón derecho, o sea, hice botón derecho, refactor, rename, y le voy a poner profesor. Fíjense que como nomenclatura estoy colocando siempre la primera letra en mayúscula y el nombre de las clases suelen ser sustantivos en singular. ¿Estamos? Entonces fíjense que yo le cambio el nombre, se llama clase profesor, fíjense que lo cambio ahí a public class profesor, y el profesor tiene dos métodos, uno que se llama saludar al público, voy a poner saludar
a los alumnos, ¿sí? Y fíjense que al cambiarle acá, esto, fíjense que yo cambié el nombre del método. ¿Qué pasó acá? Ya no existe el método, entonces no lo puedo invocar. Entonces, vamos a corregirlo. A los alumnos. Control. Vamos a crear otra clase dentro del mismo paquete que la voy a llamar alumno. Fíjense, ¿ven alguna diferencia entre el icono de este y este? Ahí ven, los que tienen buena vista, ¿lo ven? Tiene como una flechita. Esa flechita verde indica que esa clase tiene un método main. ¿Estamos? Dentro de NetBeans. Bueno, la clase alumno va a tener un método que responda. Voy a poner public voy responder al profesor. Y lo mismo, system out prime line. Vamos a ponerle sí, profesor. ¿Sí? Vamos a ponerle así. ¿Vamos? Y acá en profesor, fíjense que yo, cuando llamo a los alumnos, ¿sí? Fíjense lo que estoy por hacer. Quiero, bueno, pero este alumno, este lo voy a colocar también estático. ¿Sí? Después le voy a, como decir. Y voy a hacer lo siguiente. Si no, me equivoqué, voy a colocar un mensaje. Están listos para el examen. Y vamos a colocar dos versiones. De acá voy a llamar a la respuesta al método. Si yo quisiera colocar, nosotros vimos que para llamar un método hay que colocar el nombre del método. Pero este método está en otra clase. Entonces yo, para poder llamar al método de la clase alumno, primero tengo que invocar a la clase alumno. Tengo que poner alumno, fíjense que me sale, alumno punto, y ahí me va a salir los métodos disponibles. Responder al profesor. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo se llama a un método de otra clase? Es similar a cómo se llama un método dentro de la misma clase. Es decir, se tiene que colocar el nombre del método. Pero, como es el de otra clase, previamente hay que colocar el nombre de la clase, punto, el nombre del método. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo ejecuto esto, run file, fíjense que dice: hola a todos, les desea Ariel Vega, a la asignatura de programación visual, ¿están listos para el examen? Y supuestamente el alumno responde: sí, profesor. ¿Se entiende? De esa manera hemos llamado, acá hemos visto cómo se llama un método que está en otra clase. ¿Se entiende? Esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, es la forma de representar lo que en programación orientada a objetos se llama protocolo de mensajes. La forma en la cual se establece la comunicación entre objetos a través de servicios. Los servicios son los métodos que puede realizar un objeto. Un objeto realiza servicio a través de sus métodos, es decir, las acciones que puede hacer. Cuando un objeto necesita que otro objeto haga algo, le pide un servicio. ¿Cómo le pide el servicio? A través de un protocolo de mensaje. En el caso de Java, el protocolo de mensaje para llamar
a un servicio de otro objeto es colocar el nombre de esa clase, punto, o el nombre de ese objeto, punto, el nombre del método que quiere que realice. ¿Se entiende? Si yo quiero que el alumno responda al profesor, tengo que poner alumno punto responder al profesor. ¿Se entiende? Así se llaman a los métodos de otra clase. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, a ver, bien. Entonces, hasta ahora vimos métodos de qué tipo, void, que hacen algo, pero no devuelven nada. ¿Sí? No devuelven nada, digamos. Vamos a crear un método que sí devuelve algo. Supongamos, voy a definir un método, también lo voy a definir como estático, y voy a colocar este tipo de dato, en vez de void, voy a colocar un int. Fíjense que este método se llama indicar cantidades recursadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que devolver? ¿Qué es lo que sugiere este método? ¿Qué es lo que tiene que devolver? Un número que indique la cantidad de veces que este alumno recursó la materia. ¿Se entiende? El nombre del método siempre tiene que indicar lo que va a devolver o lo que va a hacer el método. Como va a devolver un número, en Java, uno de los tipos numéricos es el int, que representa un entero. ¿Estamos? Un entero, un número entero. Siempre que ustedes coloquen, fíjense, siempre que ustedes coloquen un tipo de retorno, esto que está acá, el void y el int, dentro de la definición de un método se llama tipo de retorno. ¿Sí? El tipo de retorno, siempre que coloquen algo distinto a void, tiene que haber un return para que devuelva algo. Supongamos que yo voy a devolver que la recursó 2 veces. Fíjense que yo coloqué 2. 2 es un número. Este 2 va a ser almacenado en esta variable, que es el tipo de retorno. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? O sea, ¿qué hace este método? Devuelve el 2. ¿Dónde lo almacena? En el int. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo ahora lo voy a utilizar acá. Supongamos que yo voy a hacer así. System out line y pregunto. ¡Epa! Voy a terminar la clase antes de tiempo, ¿eh? ¿Cuántas veces recursaste? Yo les pregunto cuántas veces recursó. ¿Sí? Entonces, la respuesta va a ser, fíjense, si yo pongo así, alumno, punto, responder al profesor, no, era punto, indicar cantidad. Fíjense que cuando yo hago así, punto, indicar, está el nombre del método y acá está lo que devuelve un entero y en este caso devuelve un void en responder. Entonces yo coloco así, y punto y coma. Fíjense que si yo ejecuto esto no va a mostrar nada, pero ¿por qué? Yo pongo acá, ¿ve? Hola a todos, les desea Ariel Vega, la asignatura de programación exacta. ¿Cuántas veces recursaste? Y si bien llegó acá, a cuántas veces recursaste, y se llama el método indicar cantidad recursada, ¿por qué no se muestra? ¿Ah? Porque no lo puse como parte del mensaje. Este método me devuelve el número 2, me debería devolver el número 2, pero yo no lo estoy utilizando dentro del mensaje.
¿Cuál es el comando que muestra mensaje en consola? El system out line. Entonces, fíjense que si yo, supongamos, yo podría hacer algo como esto: int recursadas, y de paso ven cantidad de recursadas. ¿Qué es esto? Esto es una asignación, ustedes lo deben haber visto en programación estructurada también. Esto es una variable entera que se llama cantidad recursada, a cual se le asigna el resultado de llamar al método indicar cantidad recursada. Por lo tanto, como indicar cantidad recursada sabemos que devuelve 2, ese 2 se va a almacenar en cantidad recursada. Y luego yo puedo hacer algo como esto: sort, y muestro cantidades recursadas en la salida de consola. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí, si yo ejecuto esto, fíjense que ahora sí me muestra el 2. ¿Se entiende? Entonces, ya hemos visto un ejemplo de cómo, llamar un método que devuelve un valor y cómo usamos ese valor. Ese valor lo tenemos que asignar a algo para que pueda ser usado, o lo podemos usar directamente. Fíjense, ¿a qué me refiero yo con esto? Todo esto que está acá, esto que está acá, fíjense que yo lo podría haber puesto de una sola forma. Bueno, ahora fíjense, voy a dejar comentado todo esto hasta acá. Fíjense que me equivoqué de línea, hasta acá está comentado. ¿Qué hice? Fíjense, reemplacé esas 3 líneas de código por una sola línea de código. System out line, ¿cuántas veces recursaste? El operador más, que sabíamos que lo que hace es concatenar, ¿sí? Y llamo al método indicar cantidades recursadas de alumno. Ese número entero lo concatena con una cadena. Cuando ustedes concatenan cadena con números, lo que te devuelve es otra cadena, ¿sí? Y entonces, fíjense que lo resumí en una sola línea. Fíjense que ¿cuántas veces recursaste? 2. Es decir, el resultado de un método que tiene un tipo de datos te lo devuelve. Vos lo podés usar para que lo asigne a otra variable, o lo podés usar directamente al resultado. ¿Se entiende? De esa manera trabaja Java. Bueno,